Hey, ¿qué tal? Bueno, hemos estado hablando sobre el informe de desempeño, el más reciente del Ministerio de Energía y Minas. Voy a presentar la última imagen por mi parte para continuar luego con el ingeniero Juan de Dios y el tema haitiano, o no el tema haitiano, el tema que se está dando en la frontera entre República Dominicana y Haití. Bien, entonces por mi parte, señor director, la última imagen es la siguiente, creo que la número 7, ¿verdad que sí? Imagen número 7. Vamos a poner en pantalla. ¿Qué tenemos en esa imagen? Los gastos operativos, gasto de personal y la cantidad de empleados de la sede. En las sesiones anteriores habíamos visto que tenían beneficio en cuanto a la diferencia de compra y venta, pero fíjense, en los gastos operativos han aumentado en comparación al año pasado un 11%. La que más ha aumentado es de Norte, mira, 20%. Gasto de personal ha aumentado un 14% en comparación al año pasado, de 48 a 55 millones de dólares. Sí. Mientras que la cantidad de empleados ha aumentado en comparación al año pasado casi un 7%, de 7.623 a 8.134. Yo no sé si hay un comité de base que tiene y vaina. Porque ya, gracias, señor director. Pues yo no sé cuál es la necesidad. Bueno, técnicamente no hay necesidad. Hay un estudio que dice la cantidad, que sugiere la cantidad de empleados que debe tener cada área para que funcione eficientemente. Eficientemente, así. Y no supera 1.500 gente. ¿Tú sabías eso? Como 1.200. 1.300. Sí. Tú ves. Pero no supera los 1.500. Pero fíjense cuánto tiene, por ejemplo, de Norte. Tiene 2.822 gente. 2 personas, empleados. Son empleados fijos. ¿Tú entiendes? Que hay empleados no fijos. Es de Sur, 3.058. Es de Este, 2.255 personas. Dime tú, si lo que se recomienda es menos de 1.500, tiene más del doble. Así que hay muchas personas ahí haciendo nada. Haciendo nada, esa es la verdad. Y esos son los oficiales, que los que no salen por nominilla y algo así, imagínese usted. Por eso que no les rinde el dinero tampoco. Las sedes van forzadas, es verdad, las sedes van forzadas. En vez de invertir el dinero para mejorar la calidad en la sede, lo dejan para los compañeritos. Entonces, hay una situación difícil económicamente para la sede, pero eso no le ayuda. Eso no le ayuda. Uno quisiera defenderlo, pero ¿y cómo? Eso no le ayuda. ¿Entiende? Porque si usted muestra que quiere, ¿verdad?, eficientizar el gasto, no le ayuda, pero que no. Los números dicen que no, que usted no quiere eficientizar el gasto. Correcto, no, y hacer gasto capital, inversiones en gasto capital, lo cual moviliza la economía y promueve el desarrollo del país y el crecimiento económico más sostenible, porque pero se notan, son tangibles, lo que llamamos los gastos en capitales. Pero bueno, por fin, es verdad, cuestiones de tiempo y eso, no vamos a presentar el informe entero. Hemos presentado esas imágenes, le invitamos a que entre a la página del Ministerio de Energía y Minas, donde están publicaciones, y va a haber un listado de izquierda que dice más abajo, sector eléctrico, y ahí están los informes de desempeño de cada mes. Hasta donde está publicado es hasta enero, febrero de 2023. Y tienen más información, hay mucha información ahí. Como le digo, uno comparte una parte. Así es. Excelente, doctor. Bueno, entrando en materia sobre el tema que tiene al pueblo dominicano inmerso en el proceso de la realidad del pueblo dominicano sobre República Dominicana y Haití. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, usted sabe que Haití ha decidido, sobre todo un grupo de empresarios y ex senadores políticos haitianos han decidido construir un canal por el río Masacre o el río Dajabón. ¿Son senadores? Ex senadores y políticos del anterior gobierno, del presidente asesinado y del expresidente Michel Martelly, que tiene 3 senadores que están metidos en esta construcción de ese canal para desviar el río Dajabón o el río Masacre. Es decir, que no son infelices. No, son tigres poderosos y que posiblemente el actual primer ministro de Haití, Ariel Henry, no tiene cómo parar a esos tigres. Porque él mismo está seguro. Él va a buscar entonces problemas con estos tigres para que lo maten, para que lo asesinen otra vez. Entonces no hay un gobierno haitiano responsable y hay un grupo de delincuentes políticos que han decidido violar un acuerdo que se firmó en 1929, el tratado. Primero, antes del tratado, doctor, vamos a entrar en la parte de la naturaleza. El río nace en República Dominicana, en la cordillera central, y lo desemboca en la cordillera septentrional, en la bahía de Manzanillo. Nace en Loma de Cabrera, en el municipio de Loma de Cabrera, en la loma de Pico del Gallo,
que es la provincia de Dajabón. Sube y va a un caño que pasa por Haití, después va a Montecristi y desemboca en la bahía. ¿Qué sucede? En el año 55 kilómetros ese río. Sí, sí. Pero solo es menos de un kilómetro que cruza Haití. Que cruza en Haití, porque solamente como un caño que hace así, que desvía y cruza por la frontera, después sube. Sería como una curva. Una curvita. En geología sería un meandro. Un meandro, así es. Entonces, ¿qué pasa? Esta parte que pasa en Haití, ellos quieren entonces desviar el río. Pero ¿qué sucede? En el año 1929 se hace un tratado entre el presidente Horacio Vázquez y el presidente haitiano, que era Luis Bonó, donde se fijó los acuerdos que se iban a delimitar de que el aprovechamiento de los recursos hídricos iban a ser de manera equitativa y de manera razonable. ¿Pero qué implicaba esto? De que era un tratado de paz, de amistad y de no agresión. Entonces, en aquel entonces se cumplían los principios que se planteaban en el tratado. Que habían autoridades que lo hacían cumplir. Que lo hacían cumplir, correcto. Eso no es así, ¿no? Así mismo. Entonces, ¿qué pasa? En el año 2021, cuando se decidió construir el canal, República Dominicana creó una mesa técnica bilateral para tratar el tema del canal. Está publicado en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores. Correcto, correcto. Pero también, cuando se sentaron a la mesa, las autoridades dominicanas y las autoridades haitianas, no se logró un acuerdo. Se dejó abierto de una posibilidad de un acuerdo, pero... el documento en mi Twitter, pero ahí, en ese de 28 de mayo del 2021, reconoce la embajada, los pueblos reconocen que el canal no busca desviar el cauce del río, lo dice textualmente. Bueno, si el canal en aquel entonces no buscaba desviar el cauce del río, en este momento lo está haciendo. Entonces hay una violación al acuerdo. Bueno, y el mismo canal no han hecho nada diferente. No ha hecho, pero no solamente eso, doctor. Pero el problema es que República Dominicana no debe permitir eso. Mira por qué. ¿Qué pasa? Hay un ejemplo, doctor, que en América Latina, el río Silala. El río Silala yo te envié nace... el documento, no. Bueno, también sigue. El río Silala nace en Bolivia y cruza por Chile y desemboca en el Océano Pacífico. Pero hay 6 kilómetros que están en Chile y hay 4 kilómetros que están en Bolivia. ¿Qué pasa? Cuando sale de Bolivia y se encuentra en la frontera con Chile, ahí se encuentra con el río San Andrés. ¿Qué pasa? Bolivia quería desviar el río a través de un canal. ¿Qué hizo Chile? Chile fue a la Corte Internacional en La Haya, dijo, no, ustedes no pueden desviar el cauce del río porque ustedes van a afectar la cantidad de agua que va a Chile. ¿Qué hizo la Corte Internacional? Dio una sentencia definitiva. ¿Y qué implica esa sentencia definitiva? Mandó a Bolivia a parar el canal y a la no construcción del canal. Evo tuvo que respetar eso y el actual gobierno desviarse. Entonces República Dominicana tiene que ir a La Haya, correcto. Pero también hay... Claro, porque no se gana nada de que con soluciones bélicas. No, porque si yo tengo un conflicto contigo y que lo vamos a resolver cada uno por su parte, ahí no se va a resolver el tema. O con guerra. Correcto. Con eso no se resuelve. No se resuelve el tema. Hay que buscar un arbitraje internacional, que es el mejor camino para resolver el tema. ¿De qué pasa? Ahí están los tratados transfronterizos de los ríos y de los aprovechamientos y el uso de los recursos hídricos, que se firmó en el año 1992 en Europa, ratificado en 1996, que entró en vigor a partir del 2003 y que se extendió a partir del 2013, y República Dominicana es parte de esos tratados. Entonces nosotros tenemos un río transfronterizo y los conflictos que hay en África por los ríos, sobre todo el río Nilo, entre Etiopía y Egipto. Cuando Egipto iba a construir el canal, Etiopía le iba a crear una guerra y iban a ir en la guerra. Entonces se dijo que el mundo iba a estar en guerra por el agua. Le llamó la guerra del agua. Pero los conflictos que hay en el Pacífico, doctor, en el Océano Pacífico, sobre todo en el Pacífico Oriental, en el río Mekong, con Laos, Camboya y Indonesia, países que están juntos ahí alrededor del y río. Vietnam. Entonces, ¿por qué? Porque aprovechan el río, pero ¿qué pasa? Laos quería construir un canal y desviar el río. Pero lo mismo pasa en Jordania, entre Israel y el río Jordania. El río Jordania, Palestina, también esos países que están cerca ahí bordeando a Israel. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos la herramienta. Está
el tratado internacional sobre los ríos o las fuentes hídricos bilaterales. Lo que tenemos que buscar es el mecanismo legal y buscar una sentencia definitiva que beneficie a la República Dominicana. ¿Y qué implica? Me dice un amigo, bueno, y si viene la sentencia, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué ellos tendrían que hacer si ellos siguen construyendo el canal? Yo le dije a él, eso no es así, es que la sentencia tiene sus cláusulas. ¿Qué implica esto? De que si tú no cumples, entonces República Dominicana puede desviar el río. La parte que pasa por Haití, lo debíamos nosotros. En nuestro país, correcto, está bien, lo debíamos. Correcto. Hacemos una presa nosotros. Correcto. No te envío agua. Así no te envío agua. Pero eso tiene que ser por la vía legal. Pero primero hay que agotar los procedimientos legales. Correcto. Porque si Dominicana no la hace, mira, ya de por sí nos ataca. Imagínense hacer otra cosita que ellos entiendan que no es adecuado. Nos van a atacar más internacionalmente. Y además el río, doctor, el río, independientemente de esto, es un río transfronterizo. Porque hay una parte en Haití y hay una parte en República Dominicana. Aunque sea mínima, entonces hay que respetarlo. Ahora, quien no está respetando el acuerdo es Haití. Y el gobierno no ha podido resolver este tema, sobre todo el gobierno haitiano, porque ¿con quién va a hablar República Dominicana para resolver el tema? Si Haití acaban de matar al presidente hace un año. Si no hay gobierno, ¿quién puede parar a esos tigres? La situación es difícil. Hay un gobierno ahí, pero que es flojo, débil. Es débil. Entonces, yo lo que entiendo es que República Dominicana tiene que ir a la corte, buscar esa sentencia, como lo hizo Chile. Por eso que Bolivia no le hizo un canal en el río Silala. Sí, es el mejor ejemplo. Para que la comunidad internacional no nos caiga arriba, como a ellos les gusta caernos arriba, porque para ellos Haití es siempre la víctima. Es la víctima, correcto. Y que República Dominicana es que afecta. Porque nosotros queremos siempre maltratarlos. Así es. Nosotros ayudamos demasiado a ese país. Así mismo es. Entonces, la frontera dominico-haitiana, siempre esa delimitación ha tenido problemas desde la propia colonia española y francesa. Tú sabes que cuando se da las devastaciones de Osorio de 1605 y 1606 por lo que se llamaba el contrabando que se daba en esta región del norte y que asaltaban los barcos españoles que iban a llevar las especias y todas las provisiones hacia Europa, entonces estaban los filibusteros y los bucaneros. Luego que vino un tratado, el Tratado de Nimega, que se hizo en el año 1676-78 en Nimega, allá en Holanda, que vino a resolver el conflicto que había entre España, Francia, Gran Bretaña y Holanda, que habían perdido, que España había perdido la guerra de los 6 años y de los 7 años, y vino a resolver un acuerdo que no se resolvió en el acuerdo de Aquisgrán. Entonces, ¿qué pasa? España perdió todo lo que tiene que ver con Cataluña y Francia había perdido Silesia y Alemania había perdido Palatinado, porque estaba el Sacro Imperio Romano Germánico, que estaba el rey español, que era el gran emperador, que era Carlos V. Entonces, ¿qué pasa? Luego vino el Tratado de Ryswick, pero aquí el Tratado de Ryswick lo que vino a buscar es a delimitar la frontera entre España y Francia. Pero aquí, como teníamos la colonia española aquí en República Dominicana, que era Santo Domingo Español, y en Haití estaban los franceses, pero no lo habían reconocido. Ese Tratado de Ryswick reconoció la permanencia ya de los franceses ahí. Entonces ahí empezó la frontera entre la colonia española y la colonia francesa. Por eso que en el año 1776 se hace el Tratado de San Miguel de la Atalaya, que ese tratado se llamó el Tratado de Familia. ¿Por qué se llamó Tratado de Familia? Se llamó Tratado de Familia porque ya los Habsburgos no estaban en España, porque ya en la postrimería del siglo XVIII llegan los Borbones en España y los Borbones estaban en Francia. ¿De qué pasó? De ese acuerdo de que como Felipe estaba en España, Felipe dijo, bueno, vamos a reconocer a los franceses aquí. Entonces, un año después, en 1777, se hace el Tratado de Aranjuez, que puso la frontera, la delimitación, la línea imaginaria que dividía la colonia francesa y la colonia española. Entonces, hoy esa frontera que tú ves ahí, eso fue lo que determinó entre hoy lo que es República Dominicana y Haití. Entonces, en 1795 se hace el Tratado de Basilea. Pero el Tratado de Basilea es lo que España le iba a entregar, la parte oriental a los franceses, que los franceses le iban a entregar el Pirineo que le ganó en la guerra de los 7 años. ¿Qué pasa? Finalmente, doctor, Trujillo intentó resolver el tema, pero Trujillo le entregó el territorio a Haití, cerca de 6.000 kilómetros cuadrados. San Miguel de la Atalaya, Hincha,
la caoba. Entonces no se respetó ese acuerdo en 1936, que se hizo el protocolo de revisión, que se habló del protocolo de revisión después del tratado de 1929. Entonces, como el presidente Tenio Benzán de Haití no respetó el acuerdo que había firmado con Trujillo hizo el corte, que es, y por eso que se llama Río Masacre, porque mandó a eliminar a los haitianos del país y a darle lo que se llama la eliminación étnica. Entonces eso afectó al país a nivel internacional y finalmente nosotros vimos lo que pasó. ¿Qué es lo que yo quiero decir con este caso? República Dominicana no va a resolver el tema así. Tenemos que ir a un arbitraje internacional. A un arbitraje internacional podemos tener ganancia de causa. ¿Por qué? Porque Haití que está desviando el río. Segundo, República Dominicana no está haciendo nada malo defendiendo su participación en el río. Ingeniero. De manera que nosotros creemos que el río debe ser un río transfronterizo, pero también debe primar el respeto de ambos estados. Sí, y al canciller que deje de estar publicado pendejada, cosa que él no sepa, que primero se documente. Aquí no hay 4 tomas, que busque a un geólogo para que le explique. Bueno, está bien, gracias.